Son las 7:09 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando, como saben, desde Caracas a todo el país a través de nuestro circuito, de nuestras emisoras. También lo hacemos a través del canal 990 de Simple TV y a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Bueno, el tema electoral sin duda está sobre la mesa. Lo ha estado ya desde hace semanas, si no meses, y lo estará aún más en la medida en que nos acercamos a ese 28 de julio. Quedan menos de 90 días, 82 días para la elección presidencial del 28, y hoy quisiéramos profundizar en el cronograma electoral, que se ha hecho, sí, pero también que se ha dejado de hacer, que ha habido que modificar en términos de lapsos con el cronograma que tenemos. Y por eso, dos invitados el día de hoy. Tenemos en el estudio a Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, ingeniero mecánico con estudios en doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela y profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Profesor Lander, bienvenido siempre. Gracias, Román, y siempre a la hora para participar en tu programa. Y tenemos vía Zoom, profesor Eugenio Martínez, periodista especialista también en procesos electorales. Eugenio, buen día. Buen día, Román. Buen día, Luis. Un abrazo. Muchísimas gracias por atendernos ambos. Comienzo acá en el estudio, Luis. ¿En qué punto estamos de este camino, en esta ruta al 28 de julio? ¿Qué se ha completado a la fecha del cronograma y qué no? Bueno, hay algunas cosas absolutamente cruciales que ya se han hecho, aunque se han hecho de manera no del todo bien, porque el cronograma, como todos sabemos, es un cronograma muy, muy apretado. Es un cronograma donde las actividades que están allí programadas todas se redujeron en el tiempo de realización. Digamos, quizás lo más importante que se ha hecho es las postulaciones, en términos de que ahí es que están los candidatos que van a aparecer en el tarjetón. Y allí hubo claramente unos problemas, no pocos, unos problemas severos. Digamos, una cosa que se repite, una cosa que ya había ocurrido antes, que hay personas inhabilitadas administrativamente, y bueno, nosotros en el Observatorio Electoral Venezolano, acompañando a mucha otra gente, han insistido permanentemente que esas modificaciones contravienen lo que está establecido en la Constitución, porque en la Constitución dice muy claramente que las inhabilitaciones solamente se pueden hacer, inhabilitaciones políticas, que la gente no pueda participar en actividades políticas, solamente se pueden hacer como consecuencia de un juicio y sentencia firme. Cosa que estas inhabilitaciones con las que nos vemos hoy, las viejas y las nuevas, porque ahora se agregan unas nuevas, son estrictamente administrativas. Es decir, hechas por la Contraloría General de la República, que no tiene, legalmente no tiene capacidad para ese tipo de medidas. Sí. De medidas. Pero en esta oportunidad se agregó una cosa adicional que todavía no nos ha sido explicada, que fue la imposibilidad de que la doctora Corina Lloris se pudiese efectivamente postular como candidata sin que ni siquiera tuviese la excusa indebida de inhabilitación administrativa, sino bueno, simplemente no se le dejó inscribirse. Y estamos esperando que se nos explique cuál es la razón de eso, si es que hay alguna, distinta a qué sé yo, a que no le gustó quien propuso esa candidatura. Después de esto hay una cosa que acaba de terminar y que no terminó tampoco con buen pie, sobre todo en el exterior, y eso Eugenio seguramente podrá hablar allí de numeritos, que él siempre tiene buena fuente de información sobre eso, donde bueno, estamos hablando de millones de venezolanos que tenían o bien que inscribirse en el registro electoral, porque bueno, cumplieron 18 años de manera reciente, bueno, por la razón que sea, no estaba inscrito en el registro electoral, o un volumen también muy importante de venezolanos que tanto dentro del país como fuera del país, por cambio de residencia, tenían que actualizar sus datos en el registro. Y eso, ahí estamos hablando de 5 millones y medio de venezolanos. No es poca cosa. Y ese número tan importante de venezolanos que no van a poder votar en el registro en las elecciones del 28 porque
o bien no están inscritos en el registro o bien están inscritos en un lugar lejano a su lugar actual de residencia. Eh, digamos, en esto lo que me parece más, ¿cómo lo llamaría? Ponerle algún adjetivo, pues, es la jornada en el exterior, porque allí según nuevamente los números que ha divulgado Eugenio, estamos hablando de poco más de 500 nuevos inscritos. Así es, lo leí. Repito, sobre millones de venezolanos que tendrían que haber tenido la posibilidad de hacerlo. Y 6.000 y tanto las actualizaciones de datos. Entonces, bueno, allí un avance de la Constitución de 1999, que fue otorgarle el derecho político del sufragio a los venezolanos residentes fuera en el exterior, que fue un avance en su momento, con esta jornada y la manera como el Poder Electoral lo asumió, obviamente se burla un derecho básico de los millones de venezolanos que ahora están viviendo fuera del país, ¿no? Es la voz de Luis Lander en el estudio. Vía Zoom tenemos a Eugenio Martínez. Eugenio, cuando mencionamos el cronograma, hace referencia, Luis, a dos eventos que ha calificado como cruciales. Uno, las postulaciones con su asterisco, y otro, el registro electoral con su asterisco. ¿Puedes ratificar esos numeritos de los que habla Luis? Esas personas que pudieron inscribirse y las personas que pudieron actualizar sus datos. Sí, creo que es lamentable el resultado del operativo especial de actualización del registro electoral fuera de Venezuela. Estamos hablando que solamente lograron superar las barreras logísticas y legales que impuso el Consejo Nacional Electoral y la Cancillería venezolana, 508 personas para inscribirse como nuevos electores, y apenas 6.000 lograron hacer su cambio de centro de votación desde Venezuela hacia el extranjero, cuando estamos hablando de que aproximadamente 4.5 millones de personas de los 21 millones que forman el registro electoral están fuera de Venezuela y han debido poder actualizar su centro de votación en los lugares en donde se encuentran ahora residiendo. Los números del registro electoral fuera de Venezuela también, lamentablemente, muestran que el 41% de las personas que ya estaban inscritas para votar fuera de Venezuela no van a poder hacerlo, que son los 37.000 que estaban inscritos en Estados Unidos y los 5.000 personas que estaban inscritas en Canadá. El Consejo Nacional Electoral primero los eliminó de oficio del registro electoral, inventando algo que apareció en la consulta pública del registro electoral como Código 17. Creo que el CNE se dio cuenta de lo que estaba haciendo desde el punto de vista internacional y el ruido que estaba generando la eliminación de oficio de 40.000 personas, 41.000 personas del registro electoral de un solo tajazo, y lo que hizo fue después aclarar que eran personas que, aunque están inscritas en el registro electoral, no van a poder votar porque su centro de votación no está habilitado. Los centros de votación en Estados Unidos y Canadá son las embajadas y consulados, Sí. y al no haber relaciones diplomáticas entre el gobierno venezolano y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, pues no va a ser posible que esos ciudadanos voten, al menos en la forma en que está previsto el proceso electoral. Salvo a los ciudadanos venezolanos que están en Estados Unidos y en Canadá, ¿cómo explicar a los otros venezolanos en cualquier parte del mundo que han perdido un derecho que como venezolanos tienen, porque estén donde estén siguen siendo venezolanos, y es el derecho a votar en una elección presidencial, Eugenio? Se afectó notablemente el derecho de cualquier venezolano de participar en la elección del 28 de julio. Son tres las causas básicas que explican esta vulneración del derecho de los venezolanos en el extranjero. Primero, un operativo especial que en el caso del extranjero empezó tarde, mucho más tarde de lo previsto. Ya era un operativo corto, pero en algunas ciudades empezó prácticamente 2 semanas después de iniciado en Venezuela el operativo especial de actualización. Segundo, el operativo especial, tal como fue diseñado en embajadas y consulados, no tenía capacidad operativa, no tenían capacidad operativa las embajadas y consulados para atender una demanda de 4,5 millones de personas que fuesen a actualizar sus datos simplemente por hacer el trámite más sencillo. Pero tal vez lo que más ha afectado el derecho de los venezolanos en el extranjero es la imposición de requisitos extralegales o requisitos que no están en la ley para poderse inscribir como nuevos votantes en el extranjero o para poder actualizar el centro de votación en el extranjero. Y con esto me refiero primero a la exigencia de residencia legal permanente,
creo que hay que ser bastante claro en esto, aunque el Consejo Nacional Electoral desde el año 2012 y la Cancillería venezolana exigen a los venezolanos fuera del país que demuestren residencia legal permanente, la ley lo que dice es que el venezolano fuera tiene que demostrar residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia. No. Si aplicamos lo que dice la ley, por ejemplo, Ujú, 2.2 millones de venezolanos que están en Colombia, ujú. que tienen algún tipo que tienen el TPS, por Sí, ejemplo, sí. calificaban para inscribirse o para actualizar sus datos en el registro electoral, algo que no fue, algo que no se permitió. De hecho, Argentina, por ejemplo, Argentina el dato es emblemático. Hay 70.000 venezolanos que tienen derecho a voto en Argentina, y el Consejo Nacional Electoral solo permitió que se cambiaran de centro de votación 40, cambiaron centro de votación de Venezuela a Ujú, Argentina 40, en función de los requisitos legales que, insisto, el tema de la residencia legal, ujú. más allá de, porque para este proceso también se pidió que se tuviese pasaporte vigente o estar en un trámite de renovación de pasaporte. Siempre recordar que el pasaporte venezolano es uno de los más costosos del Sí, mundo en cuanto a tiempo sí. para obtenerlo y dinero para pagarlo. Ujú. Es vía Zoom Eugenio Martínez. En el estudio tenemos a Luis Lander. Luis, ya que hablamos de registro, ¿es prematuro identificar alguna otra incongruencia en el registro más allá de estos excesos a los que hace referencia Eugenio? ¿Incongruencias han podido identificar, detectar? Bueno, esto claramente el sistema de registro de esta jornada especial es absoluta y radicalmente insuficiente para cubrir la demanda Ujú, de venezolanos en el exterior. Esto quizás uno podría tener la esperanza de que se aprenda de esta experiencia y que en ocasiones futuras el Poder Electoral efectivamente pueda abordar este problema de manera adecuada. Venezuela siempre, digamos, el poder electoral en Venezuela siempre ha dicho, bueno, en este siglo, siempre ha dicho que nosotros tenemos uno de los mejores sistemas electorales del mundo, ujú, porque el sistema automatizado funciona bien. Eso es relativamente cierto. Efectivamente se han hecho auditorías del sistema automatizado de votación y esas auditorías han dado por resultado que el sistema es seguro, confiable, robusto, todas estas cosas. pero, Bueno, si eso es así, ujú, ¿por qué el registro electoral no puede hacerse también de manera automatizada? Y en definitiva lo que estaríamos diciendo acá, la posibilidad, y eso no es una cosa que estaríamos inventando una cosa nueva, eso en muchas partes del mundo ujú, se usa, sistemas que permitan inscribirse en el registro electoral y luego sufragar de manera no presencial, ujú, con internet. Porque eso, Eugenio hizo mención de dos países de esta región del mundo, ujú, Estados Unidos y Canadá, sí, donde hay un número importante de venezolanos, pero no hay relaciones diplomáticas, por lo tanto no hay ni embajadas ni consulados. ujú, Pero no solamente son esos dos países, hay distintas partes del mundo donde Venezuela no tiene relaciones diplomáticas y por lo tanto ni embajadas ni consulados. ¿Y por qué a los venezolanos que tienen los requisitos establecidos en la Constitución y que deberían tener la posibilidad de sufragar en esas elecciones, el Poder Electoral no busca algún mecanismo que no discrimine a esos venezolanos? Porque esos son ciudadanos que en definitiva van a quedar discriminados en este proceso electoral, eh, no por decisión propia ni por razones propias, sino porque efectivamente el Poder ujú. Electoral no cumple con las funciones que la legislación y la Constitución le manda, ¿no? Claro. Es la voz de Luis Lander que nos acompaña, director del Observatorio Electoral Venezolano. Tenemos en línea a Eugenio Martínez, periodista especialista en procesos electorales. Eugenio, del cronograma, ¿qué es lo que no se ha logrado aún? ¿Qué es lo que falta por realizarse, que sea sensible o algo que no vaya a ser posible incluso por la fecha, por la estrechez de esos lapsos? Bueno, sobre este tema creo que lo primero es resaltar la poca información oficial Mm. que está caracterizando la actividad del Consejo Nacional Electoral para organizar la elección del 28 de julio. Este Consejo Nacional Electoral se está caracterizando por no informar lo que hace o por informar mal las decisiones que toma. El tema de la cantidad de postulados, cantidad de partidos, los criterios
para aprobar a los partidos que pueden participar en la elección, es un buen ejemplo de la opacidad informativa del Consejo Nacional Electoral. Y digo esto porque cuando faltan 82 días para la elección, Ujú. el CNE está en mora con la campaña institucional que debió comenzar el 5 de marzo, y es una campaña institucional que no solamente aparece en el cronograma, sino que tiene que ser transversal a todos los temas del Acuerdo de Barbados. Desde el 5 de marzo el Consejo Nacional Electoral está en mora con esta campaña institucional que ha debido hacerse previo al operativo especial de actualización del registro, que tiene que hacerse ahora para el tema de la formación o capacitación de los electores que fueron seleccionados Ujú. como miembros de mesas o integrantes de juntas. Creo que uno de los temas donde más problemas está teniendo el Consejo Nacional Electoral en este momento es el tema informativo, en el tema de poder oficializar las decisiones que toma. Sí. Luis, ¿cuál es la importancia de esos miembros, de esos testigos de mesa en una elección presidencial como la del 28? Bueno, estamos hablando de dos cosas distintas Sí. aquí, ¿no? Porque una son los miembros de mesa, Sí. que son los Sí. responsables y la autoridad Sí. del día de la jornada electoral, y otra cosa son los testigos, que son los representantes Claro. de los Que candidatos. ambos son muy importantes. ¿Por que qué son ambos son muy importantes? importantes. Por supuesto que los miembros de mesa, que desde que se aprobó la Constitución en 1999 se seleccionan de manera distinta como había sido tradicional en Venezuela. Nosotros pasamos de un sistema electoral controlado por los partidos, bueno, una larga discusión si eso es bueno o malo, pero bueno, Sí. pero así era antes, Sí. a un sistema electoral ahora que se llama un sistema de control ciudadano. Y es de control ciudadano porque en definitiva los miembros de mesa se seleccionan en principio, después ahí el camino es pedregoso, pero en principio se seleccionan mediante simplemente una rifa entre los integrantes entre los integrantes que van a votar en cada una de las mesas, ¿no? Esta es la autoridad de la mesa que debe garantizar, por ser de manera aleatoria la selección de los miembros, que sea una cosa plural. Sí. O sea, eso está previsto, diseñado para que sea así. No necesariamente termina siendo así, porque, y esto quisiera hacer un llamado a todos nosotros, a que nos revisemos en el Consejo Nacional Electoral y veamos si efectivamente hemos sido seleccionados o no como miembros de mesa. Para los que han sido seleccionados en miembros de mesa, yo me excluyo porque yo no estaba en la base de datos para la selección, porque tengo más de la edad mínima que allí dicen, porque a los que tienen más, a los que somos de tercera para cuarta edad, se nos excluye de esa base de datos, y eso, bueno, tiene sentido. Pero bueno, pero los que han sido seleccionados, que vean si han sido o no seleccionados, y aquellos que sí han sido seleccionados, que hagan el sacrificio y efectivamente participen de esto. Los testigos, que es la otra componente que es importante de la estructura electoral, son aquellos representantes de los distintos postulados para que en la mesa electoral vigilen que no se cometan irregularidades que afectan a su candidato. Y eso también, por supuesto, es muy importante, porque esos son las personas que para los comandos de campaña de los distintos candidatos le mantienen informado cómo marcha el proceso, y en caso de que haya irregularidades puedan efectivamente tomar medidas, digamos, dirigirse al Consejo Nacional Electoral y decirle que tome medidas, etc. Sí. Esas son dos figuras importantes. Los testigos tienen que ser organizados por los candidatos, por los comandos de campaña de los candidatos, y las mesas electorales, los miembros de la mesa son de este proceso que ya están dando, ya anduvo en la primera fase, que es el sorteo de los integrantes, y falta ahora entonces, bueno, que asuman su rol. Hay cursos de capacitación en línea para los miembros de mesa, y que eso se preparen para cumplir bien su tarea el 28 de julio. Es la voz de Luis Lander. Eugenio, para terminar, de la observación internacional, ¿qué avances, qué se sabe? Bueno, está pendiente la firma, la oficialización de los acuerdos, de los memorándum de entendimiento entre CNE, Centro Carter, CNE, Unión Europea, y CNE y Naciones Unidas para su panel de expertos. Sobre este tema hay que decir que la Unión Europea todavía
no ha oficializado si va a acudir o no, va a enviar una misión de observación a Venezuela. Se espera que esta decisión se oficialice, se anuncie en los últimos días del mes de mayo, pero más allá de esperar lo que diga la Unión Europea, que entiendo preliminarmente puede tener una decisión favorable a acudir a Venezuela, está pendiente la firma del memorándum de entendimiento, que es el que permite, que es el que va a permitir definir las actividades que pueden desarrollar los observadores internacionales, y ese memorándum de entendimiento es al final el que termina siendo la clave de la presencia o no de misiones de observación en Venezuela, entendiendo que la legislación electoral venezolana, tal como se redactó en su momento, en donde se dejó de un lado la observación internacional para darle paso a lo que se llamaba el acompañamiento electoral, es necesario firmar un memorándum aparte con los observadores internacionales para permitirles que hagan su trabajo o que puedan desarrollar su trabajo con libertad de movimiento. Yo quiero cerrar Por favor. y me pego un poco en lo que decía Luis. Es necesario que todos los electores que nos estén escuchando en este momento revisen si fueron sorteados como miembros de mesa y acudan o asistan digitalmente al curso de capacitación, porque ese curso es el que les da la credencial para poder trabajar en las mesas o en las juntas electorales el día viernes 26 y el domingo 28. Solamente para poner un ejemplo, el problema no está en el sorteo, el problema está en la capacitación y después en la asistencia a las mesas. Un sorteado como miembro de mesa que no acude a las mesas le deja ese espacio al militante de un partido político el día de la elección. En las elecciones regionales de 2021, el 60% de los puestos de mesa, el 60% de las personas que estuvieron en las mesas en la elección regional de 2021 no fueron sorteados para esa labor. Wow. Eugenio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy gentil siempre. Un abrazo. Ya vamos a cerrar con Luis Lander, pero bueno, siendo que hay 3 muchachos jóvenes acá en el estudio, que no somos ni Luis ni yo, y manteniendo su anonimato, quiero preguntarle, ¿tú te revisaste, te checaste ya en el CNE y no eres miembro de mesa? ¿Por allá? Si te revisaste, no eres miembro de mesa. ¿Y por acá? Se revisaron. Los 3 se revisaron, ninguno de los 3 son miembros de mesa. Qué bueno que haya esa sensibilidad por lo menos de revisarse. Luis, ¿querías agregar algo más? Sí, un comentario breve, porque comenzamos el programa de hoy sobre el cronograma. Sí. Y si alcanzan los tiempos. Por favor. Con esto de la observación electoral, tanto la nacional como la internacional, el proceso electoral ya está en marcha. Ya han pasado eventos importantes del proceso electoral. Sin observación. Sin observación ni nacional, digamos formalmente sin observación ni nacional ni internacional. Por supuesto que la observación nacional la estamos haciendo, independientemente que el Poder Electoral nos haya acreditado o no. Claro, pero alguna denuncia sobre campaña, acceso a medios no ha podido ocurrir. Así es. Entiendo. Sí. Luis, agradecido por esta visita. Muchas gracias a ti por participar. En el estudio, Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, ingeniero mecánico con estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela y profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y vía Zoom, vía remota, Eugenio Martínez, periodista especialista en procesos electorales. Me permito, antes de escuchar algo de buena música, compartir algunos mensajes publicitarios. Por Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Morrison Tax Team para estar solvente y tranquilo. Y hablemos de Osole, que nos trae Osole Baby, las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés, tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en nuevos sabores innovadores, manzana con avena, por ejemplo, manzana con pera y con fresa, y unos muy venezolanos, mango y la de cambur o banana. Síguelos en redes como @Osole Baby. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida.
Les quiero hablar también de Grupo Leti. ¿En qué piensas cuando escuchas mucho más que vitamina C? Porque deberías pensar en Letizan. Es la única vitamina C del mercado con hesperidina, conocido como un potente bioflavonoide. Además, es la mejor opción para toda la familia porque tiene una presentación que se adapta a cada integrante. Cuida de ti, cuida de los tuyos con Letizan, porque Letizan es mucho más que vitamina C. Y Letizan es de Grupo Leti. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. También les quiero hablar de los colchones Simmons. Mayo es el mes de las madres, ¿cierto? Tiempo de consentir a quienes nos han dado todo. Y la mejor manera de hacerlo, regalar a mamá ese descanso que merece con un colchón Beauty Rest de Simmons. Solo Beauty Rest le dará el sueño reparador para que mamá despierte feliz, llena de energía. Beauty Rest de Simmons es el mejor regalo para mamá y para toda la familia. Simmons, dormir mejor gracias a la ciencia. Y cierro hablándoles de Gama, que cumple 55 años y tú ganas. Participa por una 4Runner SR5 2024 0 kilómetro y 54 bonificaciones de $200 en la tarjeta Gama Club. Por cada compra equivalente a $50 que incluyan 3 productos patrocinantes, vas a recibir tu cupón. Lo depositas en el buzón y listo. Ahora, si eres cliente Gama Club, recibes un cupón adicional, válido hasta el 31 de mayo. Conoce más en @SomosGamaB. Promoción autorizada por la SUNDE. Es Gama. Sin ti no hay nosotros. Son las 7:35 de la mañana. Le ponemos música al espacio. ¿Qué les parece Fleetwood Mac y este tema? Pequeñas mentiras. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.